estar acá contigo. No, al contrario. Muy bien. Muy bien. He hecho un resumen bastante apretado de las situaciones políticas en nuestro país. Antes se decía, bueno, usted se recuerda que antes uno tenía que esperar al final del día para ver la televisión o en la mañana la prensa. Ahora es permanente. Ahora cada 3 o 4 minutos las cosas pueden cambiar. Muy bien. Quiero centrarme sobre la experiencia que usted tiene. Es sobre este fallo del Tribunal Constitucional que declara nulo el proceso de la señora Keiko Fujimori sobre el caso de Cauteles. Bueno, todos sabíamos que este tema ya estaba cojo de mano, cojo. 7 veces se lo mandaron a que lo vuelva a revisar, a presentar, y sobre todo porque cuando el fiscal, estos grupos de fiscales constituyen delito, no estaba vigente el tema de lavado activo en el Código Procesal Penal, y me parece que en esa línea ha ido el Tribunal Constitucional. He escuchado también abogados de otros acusados sobre esa línea de aportes de campaña, que es Ollantumala, Susana Villarán y Alejandro Toledo, que quieren acogerse a esta resolución. ¿Cuál es su análisis? A ver, en primer lugar, quiero manifestar que yo estoy de acuerdo con la resolución del Tribunal Constitucional. Creo que es una... Y creo que el APRA también ha estado en ese problema, ¿no? Hay un grupo de compañeros que están también en la misma situación. Ajá. Y nosotros ya nos encontramos evaluando también la necesidad de analizar esta resolución para poderla aplicar al caso concreto. Porque realmente era un despropósito lo que venía haciendo la Fiscalía. Esta Fiscalía de Lavajato, desde que empezó bastante mal, porque se convirtió en un arma de persecución política y lejos de identificar los casos estrictos de corrupción que pudieran haber habido durante el periodo que se investigaba por los hechos de las empresas brasileras en el Perú, empezaron a meter a todos los que podían y que significaban más bien una posición distinta a lo que se conoce como los caviares en el Perú, ¿no? Y estuvo siempre manipulada bajo la sombra de Gorriti y con el apoyo de una serie de comunicadores y de periodistas que dirigían la investigación, al punto tal que se llegó a entender, a conocer que una periodista del grupo de Gorriti tenía su escritorio adentro, sí, claro, adentro de la propia Fiscalía, y revisaba, no solamente revisaba la información que es reservada, sacaba las copias para poder difundir lo que quisiera y además orientaban cómo debía hacerse la investigación. Y se llevaron a cabo una serie de atropellos, uno de ellos, por ejemplo, que llevó a la muerte del presidente Alan García. Sí, claro. ¿Y esto por qué? Porque lo que hicieron ellos, miren, en este caso, es levantar una noticia en Brasil, tomarla en el Perú como si fuera cierta y sin corroborar los hechos, solicitar inmediatamente una prisión preventiva sobre la base de una traducción hecha ¿por quién? Por Gorriti. Sí. Lo que le llama al fiscal, claro, fuente abierta, ¿no? Fuente abierta. Y era totalmente irregular ello. Primero porque se trataba de una noticia que, en todo caso, tú la puedes incorporar a la investigación como elemento de análisis, ¿no? Pero esa noticia luego, traducida por una empresa privada, una ONG que era la empresa de Gorriti, totalmente irregular, porque para eso están los traductores oficiales. Una palabra mal traducida podía generar el cambio absoluto en la interpretación de todo ello. Lo hicieron así, lo hicieron con la premura, solamente con la intención de pedir una prisión preventiva, y encontraron un juez que se prestó a ello, ¿no es cierto? El que no se prestó fue el propio expresidente Alan García, porque él dijo, de ninguna manera voy a dejar que hagan conmigo un circo, que es lo que pretendían hacer, cuando todos los canales de televisión vinculados al gobierno, especialmente el Canal 4, estaban con sus cámaras frente a la casa de Alan García para grabar la captura de Alan García, y el Consejo de Ministros, convocado por Vizcarra a las 6 de la mañana, para poder ver en vivo la captura. Entonces, lo que no pensaban era que el presidente no lo iba a permitir, claro, y prefirió él quitarse la vida que formar parte de un circo, que yo creo que es una decisión totalmente, en este caso, valiente y respetuosa, y creo que es lo que se dio, lo que cualquier persona de bien debió hacer. Muy bien, muy bien. Pero volvemos a lo mismo. Pero esta fiscalía utilizó determinados aportes de campaña
para abrir investigaciones contra grupos políticos que obviamente eran de oposición. El caso de Keiko Fujimori no solamente es el caso de Odebrecht, también se le vinculaba con unos supuestos aportes ilegales del Banco de Crédito del Perú, ¿no es cierto? Y también de un empresario Rasmus, un empresario que tenía mucho dinero y que podía aportar. Entonces, lo consideraban que todos esos aportes no solamente eran irregulares, cosa que no estaba prohibido por la ley en este momento, no era ilegal, sino que además formaban parte de un círculo de lavado de activos. Yo pregunto, el lavado de activos es una figura mediante la cual uno utiliza recursos negros obtenidos de manera ilegal para introducirlos al mercado y devolverlos ya como recursos limpios, ¿correcto? ¿Para beneficio de quién? Del propietario de los recursos. El lavado. Es lavado, ¿no? Pues sí. Y se dice autolavado cuando la propia persona hace su propio círculo para sí misma. En este caso hubiera sido un lavado si es que, por ejemplo, Keiko Fujimori hubiese recibido plata de Odebrecht para introducirla al mercado, darle apariencia de legalidad y devolvérsela a los bolsillos de Odebrecht. Cosa que no ocurrió, ¿no es cierto? Y lo mismo con el Banco de Crédito. Pero ahí en el Banco de Crédito, el dinero salió de los fondos propios, privados, Sí, puede claro. ser, Sí, del señor, sí. el dueño Del banco. del banco. Del banco. Lo da un tercero, Sí, porque probablemente habrá tenido una aprobación del directorio, de una junta de personas. sí. ¿Y dónde está lo ilegal ahí? No, pero además una cosa, tampoco había ninguna prueba de la ilegalidad de los recursos. O sea, claro, si mañana viene una persona, un desempleado a la puerta de mi casa y me toca la puerta y me dice, ¿sabes qué? He venido a contribuir con tu campaña y me entrega $1 millón, yo puedo presumir, dadas sus condiciones personales, que ese dinero no tiene un origen lícito. Pudiera yo presumir, ¿no? Pero si me toca la puerta Dionisio Romero, dueño del Banco de Crédito y una de las familias más adineradas del Perú, que tiene muchísimo, y entra y me dice, he venido a aportar a tu campaña con 1, 2 o 3 millones, ¿por qué voy a presumir yo que ese dinero Porque se supone que el dinero es de él. es sucio? Claro, yo supongo en primer lugar que es de él, entiendo que los tiene, ¿no? Y si fuera del grupo también pudiera ser. Ahora, si hubieran tomado dinero de alguna de las empresas perjudicando a alguno de los socios, los afectados hubieran podido plantear una denuncia Pero contra Dionisio, no contra Keiko. Dionisio, no contra Keiko, por la utilización irregular de esos fondos, ¿no es cierto? Pero no había un esquema de lavado. Lo mismo pasaba con Rasmus, que es un empresario que tengo entendido que ya falleció y que era bastante rico y que tenía la intención de colaborar con la campaña de Keiko Fujimori. Ahora, hubiera sido ideal que ponga el dinero sobre la mesa, ¿no? Y no a escondidas, pero ilegal no era, no estaba prohibido. Hoy podría sí ser entendido como ilegal, Ahora, pero no era. Pero aún así la fiscalía persistió en la persecución diciendo que esto era un esquema de lavado de activos. Y no era así, nunca lo fue. Ni por Keiko, ni por otros grupos políticos, ni con Humala, ni con Lourdes Flores, ni con el APRA, ni con ninguna persona que hubiera recibido estos aportes. Es más, y te digo una cosa con respecto a Odebrecht. El día que fallece el presidente Alan García, yo soy abogado de Osvaldo Plasencia, que fue el presidente ejecutivo del tren eléctrico, y el mismo día se ordena también la detención de Plasencia, y al día siguiente se lleva a cabo un interrogatorio a Barata en Brasil, y yo viajo a Brasil y participo de eso. Y una de las preguntas que le hacen a Barata, ahí en esa diligencia, es, oiga, porque también estaba involucrado ahí Luis Nava, que había sido secretario del presidente Alan García. El abogado de Luis Nava le pregunta, diga señor Barata, y el señor Nava sabía que los fondos que supuestamente se lo dieron, cosa que nunca se probó, provenían de la caja 2, y Barata responde y dice, ni siquiera yo sabía que existía una caja 2. O sea, lo dice Barata. Y poniéndonos en el caso de Odebrecht, por ejemplo, que la gente dice, es lavado de activos porque son fondos obtenidos ilegalmente, no es verdad. Los fondos de Odebrecht no eran obtenidos ilegalmente. Eran fondos producto de las facturaciones de las obras que realizaban. Sí. Que los ponían, ahora sabemos, en una caja 2 para utilizarlos de una manera ilegal, pagando supuestamente coimas. Pero en todo caso, se puede entender que eran recursos lícitamente obtenidos para ser utilizados de forma ilícita.
Pero ahí no calza el lavado de activos, pero, porque el dinero tiene que ser ilícito de origen, claro, ¿no? Yo tengo dos preguntas ahí. Sobre lo último, sobre esta última parte. A estos dos grupos de fiscales les molesta de que el partido haya utilizado el dinero de empresarios, más allá de su naturaleza, porque es a ellos los tienen que investigar, para fines políticos. Pareciera que eso no le gustaba, porque esto generaba en teoría, generaba una ventaja frente a otros opositores. Correcto. Pero al final quien decide es la población, no es el dinero. Claro. Y quien decide a quién apoya también es el dueño del dinero. Por supuesto. O sea, en el Perú hemos tomado algunos grupos grandes, pero hay miles de grupos adicionales que han contribuido y que contribuyen permanentemente en como la minería ilegal, política, que ¿no ha financiado áreas congresistas que están ahí. Y en ese caso sería más discutible, ¿no? Sí. Porque si se trataría de recursos que vienen de la minería ilegal, serían fondos de Ilegal. origen ilegal. Ahí. Pero si fuera, por ejemplo, fondos de la minería legal, por ejemplo, una empresa minera conocida, Como, reconocida, no como sé, cualquiera, hubiera decidido hacer un aporte a una campaña, entonces eso no tuviera de ninguna manera. Puede haber, si quieres, una crítica para algunos, ¿cómo es posible que estén apoyando a determinada orientación ideológica, lo que fuera? Como puede ser que de repente algunos mineros pequeños decidan agarrar su dinero y apoyar una candidatura radical. Pero es un problema, pero no es ilegal. Claro, pero eso ya es una No discusión del té de tía. Totalmente. Es una discusión Totalmente. del té. Pero no es ilegal. No es ilegal. Ahora, y estos señores persistieron con su persecución, y a Keiko Fujimori la metieron 3 veces en prisión. Exacto. 3 veces en y ese prisión. daño no se repara. Cosa que hay que reconocer, afrontó ella de una manera muy valiente. Así es. Muy valiente, porque en el Perú, en donde muchos corren, ella como dio la Cerrón, que cara. tiene 2 Y eso años. hay que reconocerlo. Sí, sí. Eso hay que reconocerlo. Ahora, en los alegatos que hubo en las audiencias del Tribunal Constitucional, el tribuno, que ahorita no recuerdo su nombre, le dice al fiscal: usted me dice que acá hay una cadena de delitos, que hay Fujimori, las empresas, y los receptores finales del dinero, como el Grupo El Comercio, como RPP, ¿dónde Latina. están? ¿Por qué no están incorporados en la carpeta? ¿Dónde están? Porque si usted dice la teoría que el dinero origen ha sido ilícito, ha pasado el partido y el partido los terminó dando a todos ellos, ¿por qué no se ha incorporado? Porque no va a incorporar a sus aliados, pues. Entonces ahí hay un doble rasero. Lógico, porque ahí hay un grupo, una conexión de información, porque también es correcto decir que, por ejemplo, el diario El Comercio ha utilizado muchísimo esta información para hacer portadas que no eran verdaderas. Pero ¿cuántas portadas le dedicó El Comercio a Keiko Fujimori con información que sabían? A mí me consta que sabían que eran falsas informaciones, por ejemplo, contra el APRA. Yo recuerdo que publicaban unas notas enormes de los cuestionamientos a los indultos que ellos levantaron, y después se descubrió que la periodista que hacía los reportajes había entregado dinero al testigo para que el testigo hable. Para sobornar. Sí. Vamos a ir a una pequeñita pausa, por favor, y luego regresamos para esa discusión que está bastante comercial. Estábamos desarrollando esta teoría de la incorporación a terceros que son receptores del dinero, en el caso de los canales de televisión. Claro. Y este juez le decía, pues, no veo aquí. Y el fiscal no sabía cómo sustentar. Para mí entender, hay una clara señal que este fiscal tiene un sesgo sobre algunos partidos políticos, como el APRA. Claro que sí, totalmente. Y ahora esta resolución del Tribunal Constitucional nos va a servir para pedirle al Poder Judicial que aplique el mismo razonamiento a la investigación abierta que hay, por ejemplo, contra un grupo de compañeros del APRA. Y seguramente harán las defensas de los demás grupos también. Pero como nosotros tenemos el encargo, en el caso mío, yo soy abogado defensor de Jorge del Castillo, estamos revisando para pedir exactamente lo mismo, porque la base parte de un supuesto aporte de campaña al partido, a un militante del partido. Mira, sobre la base de eso, ¿no? En el caso nuestro dice, no se ha confirmado eso porque no ha habido ninguna versión al respecto, que habría llegado una suma de dinero en apoyo a Alba Castro. Y por el apoyo a Alba Castro, le abren investigación a todos. A Jorge del Castillo, Hernán Mulder, Javier Velázquez, todos están involucrados por un supuesto aporte a Álvaro Landini. Dicen, no, porque ese dinero fue un aporte al APRA. O sea, la fiscalía hace su propia interpretación. Claro. No fue a Alba Castro, fue al APRA. Y como todos ellos eran dirigentes del APRA, entonces y los han investigado. Los han abierto una investigación y los han hasta formalizado. O
sea, es una persecución grosera, ¿no? Ahora Tiene que pararse. Mi pregunta, ¿qué diferencia hay en el sistema judicial entre los que son funcionarios públicos, Ollantumala, Toledo y Susana Villarán, y en el caso de Lapra, que no lo fueron en ese momento, y Keiko Fujimori? Porque ahí hay una diferencia en los delitos, porque tú, siendo funcionario, recibes dinero, en el caso de Susana Villarán, que lo confesó en televisión, y luego dice pues que no es así y todo eso. Sí, pero aún así hay que hacer una distinción también, ¿ah? Porque claro, una cosa es recibir dinero con el fin de que realices algo siendo funcionario público. Entonces ahí estuviéramos frente a una figura del cohecho, por ejemplo, ¿no? O has recibido dinero y a cambio de eso has concertado con ellos para poderlo favorecer, estuviéramos frente a una colusión, ¿no? Nadie le pudiera atribuir una colusión a la señora Keiko Fujimori porque no ha sido funcionaria. Tampoco se le pudiera atribuir colusión a los dirigentes de LAPRA porque son parlamentarios. Y los delitos de función son delitos propios de la función que uno desempeña. Y ningún parlamentario, pues en tanto parlamentario, firma un contrato, no puede favorecer. Podría tener hasta una opinión favorable, pero eso no significa una concertación porque no es un elemento fundamental para la materialización del delito. O sea, tiene que ser un funcionario que tenga como función la posibilidad de favorecer a alguien concertando con él, ¿no? Entonces, pero en este caso no se da. Entonces, menos en el de Keiko, porque ni siquiera estaba en un cargo público en ese momento, ni siquiera estaba en un cargo público. Pero tampoco lo de los parlamentarios, porque aún estando en un cargo público, no era un cargo público cuya participación tenía que ver directamente con la posibilidad de otorgar una buena prueba. Pero acá se han abierto investigaciones terribles. Yo he sido abogado de un grupo de parlamentarios, de un proceso que todavía continúa, en donde los acusaron porque propusieron una iniciativa para un proyecto determinado en su región. Y ese proyecto determinado en su región, luego, en el pasar del tiempo, o con el pasar del tiempo, fue adjudicado a una empresa brasilera, por ejemplo. O sea, nadie podía decir, pido un proyecto de ley para que se priorice la construcción de una carretera en mi región. Porque supuestamente el fiscal desde ahí decía, acá viene la concertación, lo hablaba de concertación, de colusión, decía, él ha hecho esto para que sea aprobada el proyecto de ley, para que se priorice, y con esa priorización, aprobar dentro del Ejecutivo. O sea, ya hacían una cosa, pero terrible, jalada de los pelos, pero ahí vengo una discusión y ahí necesito que usted nos oriente. El carácter representativo que tiene un parlamentario es esa, claro, recoger la necesidad de su población, así es, ser el gestor ante el Ministerio Público, y qué bueno que consiga eso que necesita la población. Eso no es un delito. No, no debería, y qué bueno que lo digas, porque hay otras investigaciones, prefiero no dar nombres ahorita, de parlamentarios que han sido involucrados por haber ejercido su función de representación. Por eso es que hoy día, si vienen y te buscan y te dicen necesitamos que nos apoye, que nos acompañe el Ministerio de Vivienda para gestionar una obra de desagüe, entonces el parlamentario pues se siente totalmente, se preocupa, porque dice el día de mañana se lleva a cabo una licitación ya dentro del gobierno regional o dentro del gobierno local y se descubre por ahí que un funcionario apoyó a la que ganó, jalan toda la cadena y llevan hasta el parlamentario porque fue él el que sacó la cita con el ministro para favorecer este proyecto que ya estaba amarrado. Probablemente ya haya estado inclusive comprometido por el alcalde, pero ¿qué saben? ¿Qué tiene que ver el parlamentario? Entonces el parlamentario no puede ni siquiera ejercer su función de representación. Y hay una delimitación de sus derechos. Es totalmente, o sea, y estas investigaciones han avanzado a pesar de conocer los fiscales que habían impedimentos constitucionales, que se estaba yendo. Por ejemplo, un proyecto de ley. ¿Cómo puede uno abrir una investigación contra un parlamentario por un proyecto de ley si los parlamentarios no son responsables por las opiniones ni por las iniciativas que tienen frente al Congreso? Exacto. Pero están procesados y están formalizados, inclusive, varios de ellos, perseguidos por la... Y ahí vamos a teoría. El Ministerio Público es una institución politizada. Hoy sí, hoy lo es totalmente. O sea, está aprobado. No hay duda. O sea, donde quizás no haya una politización fue en los niveles más abajo de determinadas áreas, ¿no es cierto? Donde todavía uno encuentra espacios en donde prima lo técnico, ¿no? Pero aún en esos espacios donde debería primar lo técnico, cuando la investigación involucra a algún personaje de la política, se vuelve una investigación
ya politizada. Parece que es una así. consigna, ¿no? Sí, y entonces empiezan a dirigirlo desde arriba, empiezan a acosar a los propios magistrados. Y ahí empieza el fantasma IDL, pues, ¿no? Rondando claro, todas las y los fiscalías. acosan a los fiscales, porque el fiscal siente que si no procede de esa manera, entonces lo van a sacar públicamente, lo van a hacer un monstruo. Y empieza todo el aparato de la prensa. O le van a generar todo un proceso para destituirlo o para evitar que sea ratificado cuando le llegue el momento. O sea, hay sin duda un acoso tan criminal como el de las extorsiones que hay en la calle. Sí, yo no tengo ninguna duda, porque ahora, tienen sus propios fines. Yo siempre he sostenido aquí en este programa que tan peligrosa es la fiscalía, porque ellos tienen la capacidad de meterte preso, quitarte el patrimonio, aún a pesar que no cometieron el delito, ellos jamás se disculpan. No, una investigación fiscal, por ejemplo, por lavado de activos, te destruye la vida. Te destruye la vida. Yo he sido abogado y sigo siendo de empresarios que son destruidos financieramente por una investigación de lavado de activos. Porque mira, en el momento en que se abre una investigación, inmediatamente en todas las centrales de riesgo aparece la anotación. Los bancos te cierran las cuentas personales, te cierran las cuentas corporativas. Hay algunos bancos inclusive que ni siquiera te avisan, te llaman para que vengas a recoger tu cheque. O sea, llegas y el banco te comunica que ya canceló tu cuenta y que acá está el cheque con los fondos que disponías y que pases a ventanilla de los cobres y te los lleves. O sea, ni siquiera te da, y puede ser un banco con el que has trabajado mucho tiempo. O sea, muchas veces la gente que trabaja en esas entidades financieras en el departamento de riesgos son jóvenes muy rápidos en encontrar información, pero con poco criterio para saber discernir un tema de otro, ¿no es cierto? Y ni siquiera conocen, o sea, muchas veces estos jóvenes, y esa etapa que son bastante jóvenes, veinteañeros, rápido, oye, estos son una maravilla, rapidísimo, generación Z, pum, 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 encuentran información con tal y no, táchalo, cuéntale, ciérrale la cuenta, no le des el crédito, márcalo. Y tú le preguntas, oye, ¿tú sabes de quién se trata? No tengo idea. Porque es una generación que además muchas veces ni siquiera ha estado al tanto de lo que ocurría en esa época en el Perú, porque son investigaciones de tiempo atrás. Por supuesto. O sea, mira, hay gente que está siendo procesada hoy del gobierno de Toledo. Del gobierno de Toledo. Han pasado 25 años. Hay gente que está embargada absolutamente. Todos los ministros de Toledo que participaron, por ejemplo, en Proinversión, todos están investigados y procesados. Menos Carlos Brus, ¿no? Él tiene una suerte. No lo sé. Bueno, en el caso de él no lo sé. Pero yo sí, y soy abogado de algunos de ellos, en decisiones colectivas sobre a veces sobre temas que no son tuyos. Porque mira, tú estás en Proinversión. Sí. Proinversión es un colegiado de ministros, el directorio de Proinversión, donde se aprueban, cada ministro trae sus proyectos. Yo soy abogado de un ministro a quien lo han incorporado por la aprobación que se hizo de una carretera, pero él no era ministro de Transportes, él era ministro de algo absolutamente lejano a Transportes, pero estaba sentado en el directorio. Entonces traen y dicen, hoy mira, queremos hacer esto, está bien, exponen técnicamente, se revisan los reportes técnicos, viene el gerente general de Proinversión, todos exponen, vienen los técnicos, todo, y tú eres un ministro de un área que no tiene nada que ver con las carreteras. Muy bien, ¿qué les parece? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? No hay observación, ¿no? ¿Se aprueba? Se aprueba. Tú no tienes por qué saber si en la exposición se hizo correcto el cálculo de cuánto cuesta hacer una carretera, cuánto cuesta mantener una carretera. Supuestamente el responsable de saberlo es el ministro de Transportes que está ahí y que le está diciendo a todos los ministros que todo está bien. Entonces tú, ¿por qué votarías en contra? La Fiscalía dice, ¿por qué votaría en contra? Entonces ningún proyecto se aprobaría en el país. Pero nunca avanzaríamos. Nunca avanzaríamos, porque si no tengo motivos para votar en contra, ¿por qué votaría en contra de un proyecto que me parece razonablemente bueno? Están procesados, desde el gobierno de Toledo, pasando por... Creo que con respecto al gobierno de Alan García ya queda muy poco, muy poco. Al final hemos sido los que más rápido hemos salido, porque hemos demostrado, hemos tenido no, pero de todas maneras hemos tenido que pasar persecuciones terribles. Sí. Yo no les cuento todo lo que he tenido que pasar, pero hemos salido, hemos demostrado inocencia sin corrernos, porque ahora sí vemos algunos que ya les celebran su aniversario de corrida, son maratonistas. Antes de irnos, la señora Adele Espinosa consiguió un amparo de un juez que tiene 6 carpetas en la Junta Nacional de Justicia. Ella tiene que regresar al puesto, algo que evidentemente pues es una
una ofrenda al Ministerio Público. Pero no nos sorprende. ¿Qué deberíamos hacer? No, el problema que tenemos es que no solamente el Poder Judicial, igual que el Ministerio Público, está lleno de magistrados provisionales que actúan más por presión y por cálculo que responsablemente, y además tienen un determinado sesgo, ¿no? Entonces, y quienes presentan estos amparos saben quiénes son los magistrados, o sea, tienen una suerte para que llegue justo eso. Ahí también habría que hacer una auditoría, porque se supone que es aleatorio, pero aleatoriamente siempre le cae al que le debería tocar. O sea, a mí no, yo he pasado unas cosas pero terribles, para que veas cómo son estos que tienen este sesgo. Yo tengo una denuncia tramitándose en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el año 17, hace 8 años. Hasta este momento, 8 años después, ha sido registrada, porque no pueden rechazarla. O sea, no hay forma de rechazarla, por eso la han registrado. Pero ni siquiera está admitida. Ni siquiera admitida. 8 años después, ni siquiera está admitida. ¿Y Vizcarra cómo ha logrado meterlo suyo? Pero sin embargo, cuando pasó lo del presidente Alan García, sí, claro. Y yo fui encargado, pues yo había conversado con el presidente Alan García, mientras el presidente pedía asilo en la embajada de Uruguay, yo me tomé un avión, me fui a Washington y llevé la denuncia personalmente en favor de los derechos de Alan García, a pesar de que sabíamos que el sesgo de la comisión. Presenté la denuncia, me reuní con las personas indicadas, les expliqué, muy bien doctor, gracias. Me tomé un avión, llegué a Lima, y cuando llego a Lima prendo mi celular y lo primero, ¡pling!, entra un correo de la comisión rechazándome la denuncia. O sea, en 24 horas me habían rechazado. Qué progresivos son. En 24 horas. Y en la vía que tiene 8 años, hasta no la piden. Increíble, ¿no? Groseramente increíble. Groseramente, tenemos. Pero no tienen sangre en la cara. No les entran balas. Doctor Aurelio, ha sido gratificante tenerlo en el programa. Creo que esto tiene que ser una segunda parte. Claro, siempre. Porque no hemos hablado del presidente Gerí, el nuevo Congreso, la postura del APRA sobre la visión para las próximas elecciones. Hay varios temas. Un montón de temas. Le agradezco mucho su presencia. Muy bien, muchas gracias a ti. Un abrazo para todos. Estuvimos con el doctor Aurelio Pastor, ex ministro de Justicia del gobierno de Alan García. Y hemos hablado de cosas interesantes. Hay que anotar todo lo que nos ha dicho. Incluso hay cosas que probablemente nadie más lo sabe y hoy lo dijo aquí. Le agradezco mucho por ello. Regresamos el próximo jueves. Un fuerte abrazo.